El Mundial de Kigali 2025 arrancó con intensidad y ataques desde el inicio, cumpliendo con todas las expectativas de una cita que estaba llamada a marcar un antes y un después en la historia del ciclismo. La ciudad ruandesa vibraba con un ambiente único, las calles abarrotadas de aficionados y el circuito preparado para ofrecer una de las carreras más exigentes de los últimos años. Los nombres que todos tenían en mente eran los mismos: Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Isaac del Toro y Juan Ayuso. 4 corredores destinados a cruzarse en esta gran batalla por el maillot arcoíris, y desde el banderazo de salida quedó claro que nadie quería regalar nada. El primer movimiento lo protagonizó Red Walters, representante de Granada, que saltó del pelotón para probar suerte en solitario. Sin embargo, el ritmo del pelotón lo devoró rápidamente. Poco después se consolidó la primera fuga seria del día, compuesta por Anders Foldager, Menno Huijsen, Ivo Oliveira, Fabio Kristen y Marius Mayr-Hofer, a la que más tarde se unió Julien Bernard, formando un sexteto que lideró la carrera durante varias vueltas. El Mundial de Kigali 2025 arrancó con intensidad y ataques desde el inicio, porque incluso selecciones potentes como Francia comenzaron a mover la carrera muy pronto. Julian Alaphilippe y Paul Seixas intentaron dinamitar el pelotón, aunque sin continuidad. El propio Lulu acabaría abandonando antes de lo previsto, confirmando que no llegaba en plenas condiciones a Ruanda. España, en cambio, mostró ambición desde el principio gracias a Raúl García Pierna, que saltó del grupo principal y tras un esfuerzo titánico consiguió enlazar con los escapados, reforzando así la avanzadilla. Las primeras vueltas al circuito fueron demoledoras. Las cotas de Kigali Golf y Kimihurura hicieron estragos en un pelotón que se fue rompiendo poco a poco. Ciclistas de renombre como Tom Pidcock sufrían más de lo esperado, mientras que otros como Isaac del Toro, Fred Wright o Harold Tejada probaban suerte con pequeños ataques que fueron neutralizados por el altísimo ritmo impuesto por selecciones como Bélgica y Eslovenia. Incluso hubo espacio para el drama. Una dura caída afectó a Marc Soler e Ilan van Wilder. El catalán se vio obligado a abandonar y el belga quedó muy tocado, debilitando así a 2 equipos de enorme potencial. La dureza de Kigali empezaba a mostrar su rostro más severo y apenas había comenzado lo verdaderamente importante. El ataque de Pogačar en el Mont Kigali marcó el inicio de la batalla por el arcoíris y quedó ya grabado como uno de esos momentos que se repiten una y otra vez en la memoria colectiva del ciclismo. El pelotón, reducido tras varias vueltas de desgaste, llegó compacto a pie de la ascensión más esperada de todo el recorrido. Todos sabían que allí se podía decidir la carrera, aunque pocos imaginaban que la acción llegaría tan lejos de la meta. Con 110 kilómetros todavía por delante, los favoritos se colocaron al frente, atentos a cualquier movimiento del campeón del mundo. La fuga, que resistía con Ivo Oliveira, Anders Foldager y Julien Bernard como últimos supervivientes, empezaba a desfallecer. A 106 kilómetros de la meta, Oliveira perdió contacto y poco después Foldager también cedió, dejando solo a Bernard como representante en cabeza. Fue entonces cuando Pogačar, con ese instinto de atacar cuando nadie se lo espera, decidió cambiar el ritmo en el último kilómetro de ascensión. El ataque de Pogačar en el Mont Kigali marcó el inicio de la batalla por el arcoíris, porque destrozó de inmediato el grupo de favoritos. Remco Evenepoel, uno de los grandes rivales del día, no pudo seguir la rueda del esloveno y se quedó rezagado, confirmando que el golpe había sido devastador. Solo 2 ciclistas pudieron aguantar el envite: Juan Ayuso y el joven mexicano Isaac del Toro, ambos compañeros de Pogačar en el UAE Team Emirates. La imagen fue poderosa: Pogačar liderando, con Ayuso y del Toro sufriendo, pero logrando mantenerse a su estela, mientras por detrás el grupo de favoritos se partía en 1000 pedazos. Aquel ataque a 104 kilómetros de la meta no solo rompió la carrera, también cambió la narrativa del Mundial. Ya no se trataba de esperar un desenlace en las últimas vueltas, sino de sobrevivir a una ofensiva brutal desde muy lejos. Coronaron juntos la cima del Mont Kigali y enfilaban el descenso con apenas unos segundos de ventaja, pero el daño estaba hecho. Los rivales habían quedado desperdigados, sin capacidad de organizarse de inmediato. Pogačar, con un gesto serio, sabía que había lanzado el golpe que marcaría toda la jornada. Ayuso y del Toro, por su parte, entendían que estaban ante un movimiento histórico y que su papel sería decisivo en lo que estaba por venir.
Isaac del Toro sorprendió en el Mur de Kigali, demostrando su nivel y compromiso en una de las rampas más duras de todo el Mundial. Tras el ataque demoledor de Pogačar en el Mont Kigali, el trío formado por el esloveno, Ayuso y el propio del Toro encaró el repecho más empinado del recorrido. Era un muro que parecía diseñado para romper la carrera y efectivamente así sucedió. Pogačar lideraba con ese pedaleo agresivo que no da respiro, pero fue el joven mexicano quien se animó a lanzar un cambio de ritmo todavía más duro. Isaac del Toro sorprendió en el Mur de Kigali, demostrando su nivel y compromiso al dejar sin respuesta a Juan Ayuso, que no pudo sostener la rueda y terminó cediendo metros hasta descolgarse definitivamente. La jugada dejó al frente de la carrera a Pogačar y del Toro, compañeros en el UAE Team Emirates, pero rivales circunstanciales en la lucha por el maillot arcoíris. Sin embargo, desde los primeros metros quedó claro que el mexicano no iba a disputar la victoria para sí mismo, sino que trabajaría de manera descarada en favor del esloveno. A 98 kilómetros de meta, con el pelotón roto y los favoritos desperdigados, Pogačar y del Toro rodaban juntos con unos segundos de ventaja que se fueron transformando en un minuto. La diferencia parecía controlable, pero el ritmo que imponían ambos hacía muy complicado que los perseguidores se organizaran. Mientras tanto, el público ruandés rugía con cada paso de los líderes, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. El esfuerzo de del Toro fue admirable. Con apenas 21 años, el mexicano mostraba un compromiso absoluto, sacrificando sus opciones personales por el bien del líder de su equipo. Isaac del Toro sorprendió en el Mur de Kigali, demostrando su nivel y compromiso no solo en lo físico, sino también en lo mental. Entendió que su papel era clave para aislar a Pogačar del resto y abrir una brecha definitiva. Juan Ayuso, ya sin fuerzas, quedaba atrás y desaparecía de la ecuación, confirmando que la batalla por el arcoíris se reducía a Pogačar contra todos. Ese movimiento dejó claro que Pogačar contaba con un aliado inesperado en pleno mundial y que el trabajo de Isaac del Toro podía ser tan importante como el ataque inicial del esloveno. El destino de la carrera estaba empezando a escribirse en esas rampas imposibles de Kigali. Remco Evenepoel intentó una persecución heroica para alcanzar a Pogačar cuando la carrera ya estaba completamente rota y parecía encaminada hacia un desenlace histórico. Tras el ataque demoledor en el Mont Kigali y la selección brutal en el Mur de Kigali, Pogačar marchaba en cabeza junto a Isaac del Toro, que tiraba con fuerza para consolidar la escapada. Por detrás, sin embargo, se gestaba la reacción de un campeón que nunca se rinde. Remco Evenepoel intentó una persecución heroica para alcanzar a Pogačar, organizando un grupo de perseguidores de enorme calidad. Allí se encontraban Tom Pidcock, Ben Healy, Matthias Skjelmos y Jai Hindley, ciclistas capaces de sostener un ritmo altísimo en terrenos tan exigentes. El belga tomó la responsabilidad desde el primer momento, imponiendo su potencia y seleccionando aún más la persecución. Cada relevo suyo era un látigo que reducía el grupo poco a poco, dejando fuera primero a Hindley y más tarde a Pidcock, incapaces de sostener el brutal paso del vigente campeón mundial de contrarreloj. La imagen era poderosa. Pogačar en solitario tras dejar atrás a del Toro a 64 kilómetros de meta y Evenepoel con la cabeza agachada, devorando asfalto y reduciendo diferencias, aunque sin poder atrapar al esloveno. A 45 kilómetros del final, la diferencia oscilaba en torno a los 40 segundos, una distancia corta en teoría, pero casi insalvable ante un Pogačar inspirado y con la confianza de saberse imbatible en un día así. Remco Evenepoel intentó una persecución heroica para alcanzar a Pogačar también por orgullo personal. No quería irse de Kigali con la imagen de haber sido eliminado en el Mont Kigali sin respuesta. Quería demostrar que, aun sin el arco iris, seguía siendo uno de los ciclistas más fuertes del mundo y lo consiguió. A base de coraje, redujo el grupo perseguidor hasta quedarse prácticamente solo. Un duelo a distancia entre el belga y el esloveno que hizo vibrar a los aficionados de todo el planeta. La diferencia nunca bajó de los 30 segundos, pero la emoción se mantuvo viva hasta los últimos 20 kilómetros. Evenepoel llegó a lanzar un último ataque en solitario, buscando una remontada imposible, mientras aseguraba al menos la medalla de plata. La batalla entre ambos dejó claro que son rivales generacionales destinados a encontrarse una y otra vez en los escenarios más grandes del ciclismo. Tadej Pogačar revalida el maillot arcoíris con un ataque histórico en Kigali y escribe otra página dorada en su trayectoria, una carrera ya repleta de gestas
que parecían imposibles. Lo que ocurrió en Ruanda este 28 de septiembre de 2025 no fue solo una victoria, fue una exhibición destinada a ser recordada por generaciones, un movimiento que evocará comparaciones con los mejores momentos de Miguel Indurain o Bernard Hinault. El esloveno lanzó su ataque a 104 kilómetros de meta en el Mont Kigali y desde ese instante no miró atrás. Primero se llevó a Isaac del Toro y Juan Ayuso, luego vio cómo el mexicano descuelga al español en el Mur de Kigali y finalmente, a 64 kilómetros del final, decidió marcharse en solitario. Remco Evenepoel intentó perseguirlo con todo, pero Pogačar rodaba en otra dimensión. Cada pedalada era un recordatorio de por qué muchos lo consideran el mejor ciclista de la historia reciente. Tadej Pogačar revalida el maillot arcoíris con un ataque histórico en Kigali, porque ni siquiera la potencia de un campeón del mundo contrarreloj como Evenepoel fue suficiente para neutralizarlo. El belga tuvo que conformarse con una meritoria plata, fruto de su esfuerzo solitario y de su carácter indomable. La medalla de bronce, sorprendentemente, fue para el irlandés Ben Healy, que supo regular en el grupo perseguidor y aprovechar la fatiga de los rivales para alcanzar el podio. El podio final reflejó la realidad de la jornada. Pogačar en lo más alto, Evenepoel demostrando que es su gran antagonista y Healy confirmando que puede pelear con los mejores del mundo. Pero lo más impactante fue el modo en el que se resolvió la carrera con un ataque a más de 100 kilómetros de meta, una rareza absoluta en el ciclismo moderno. Kigali 2025 será recordado como el día en que Pogačar desafió la lógica y ganó como en las épocas más heroicas del deporte. Con este segundo maillot arcoíris consecutivo, Pogačar se afianza como el rey de los campeonatos del mundo. Su ambición, lejos de apagarse, parece crecer año tras año, y si algo quedó claro en Ruanda es que mientras tenga piernas, pocos podrán resistir a su instinto de atacar cuando menos se espera. El ciclismo actual tiene dueño y se llama Tadej Pogačar.